El Güero Nopal. En esta ocasión estaremos hablando de Ricardo Rafael, Hijo de la Guerra, capítulo número 2. Sean bienvenidos a su canal, denle like, suscríbanse y vamos a comenzar con este video sin antes comentarles que el próximo video de Hijo de la Guerra se subirá en cuanto yo llegue a 500 seguidores en Instagram. Les dejaré el link en alguna parte del video y continuamos con este libro que a todos ustedes les encanta. El día de hoy estaré tomando un cafecito. Ustedes que están tomando para acompañar esta lectura, los leo. Número 2. Diario de un hijo de la guerra. Diciembre 2008. En Chiapas, la muerte me iba llegando lenta. Había sobrevivido 5 días dentro de una caja de madera improvisada como un ataúd. Podía respirar gracias a 2 tubos que emergían a la superficie. De tanto en tanto mis captores venían a visitarme, orinaban, echaban agua, lanzaban restos de comida y mierda a través de los ductos. Casi no podía moverme. Intenté presionar la tapa del cajón hacia arriba, pero era inútil. Me habían enterrado a 3 metros de profundidad. Antes de sepultarme me rompieron las costillas, zafaron mi hombro derecho, arrancaron las 10 uñas de mis pies y me destrozaron la quijada. Habría sido más humano que vaciaran sobre mí el carro completo de cemento. Era mejor una muerte rápida por asfixia que esta tranquila descomposición. Cuando aquella masa caliente y viscosa fue subiendo, ya no pude dormir. A partir del tercer día entraron al ataúd unos hormigones rojos famosos en esa región. Las bestias mordieron mi piel y la comezón fue infernal. Sentí hambre. Con la mano que tenía buena atrapé algunas y las devoré. Pensé que había llegado lo peor cuando descubrí que en las paredes del cajón una tarántula fabricaba su nido. Pero el bicho me dejó en paz y se me ocurrió entonces untarme la tela de la araña sobre las erupciones que me salieron en las mejillas. Ayudó, pero el resto del cuerpo me dolía de a madres por las infecciones. Ya acaben conmigo, gritaba a través de los tubos. Desde la superficie mis captores respondían orinando de nuevo y me decían cada vez: Setita culero. Pedí a Ogún que me sacara de ahí, pero no escuchó, y recordando cuando era niño terminé por rezarle al Dios de los cristianos. No te conozco, pero si existes, ayúdame. No pido que me salves, solo que me quites la vida. Haz tu voluntad, haz algo, lo que sea, pero ayúdame a morir pronto. Lloré, entonces por la familia que dejaría sin haber pedido perdón. Fue dentro de ese cajón de madera donde comencé a preguntarme sobre el origen de mi violencia. El impuesto de la ingenuidad, mayo 2015. Del otro lado de la línea, escuché a una persona que se tranquilizó al saber que del mío había alguien que no mentía. ¿Sabe quién soy? Solo a él le había dado ese número. El hombre de Chiconautla, dije, y dentro de mi cabeza lo nombré como Galdino en lugar de Juan Luis. Este teléfono es de los nuevos, afirmó. Lo tengo desde principios de año, respondí. Seguro que no es su número principal. Era cierto, había comprado este aparato únicamente para comunicarme con él. Y usted me está llamando de un teléfono celular. ¿No se supone que ahí dentro están prohibidos? Reviré. Y él desestimó mi comentario. ¿Se va a echar para atrás? No. Lo llamo porque estoy pensando bajar al pueblo para comprar una libreta. Voy a escribir algunas cosas y quiero saber sobre qué temas le gustaría que lo hiciera. Tardé en responder. No entendí lo que quiso decir con lo de voy a bajar al pueblo. Al pueblo de Chiconautla, fuera de la prisión, eludí hacer una pregunta que podría dejarme en ridículo. Estaba ingresando a un mundo que desconocía casi por entero, y con este hombre iba a resbalar varias veces antes de curar mi ingenuidad. ¿Cuándo va a regresar? Preguntó. Esta interrogante, como los canguros, llevaba otra dentro. Logré sembrar en usted suficiente curiosidad como para que vuelva a visitarme. La respuesta surgió antes de que pudiera frenarla. El miércoles próximo. Aquí lo espero. Escriba sobre su infancia. Por ahí comenzaremos con la entrevista, dije antes de colgar. Galdino o Juan Luis, Vallejos o Mellado. ¿Habría otro nombre asociado a esta persona? Si no contaba entonces con una teoría sobre su identidad, tampoco la tenía sobre los verdaderos motivos para compartir su historia.
Sí, según su narración, se hallaba a pocos meses de abandonar la cárcel. ¿Para qué arriesgarse? La versión del gobierno era que Galdino Mellado Cruz estaba muerto. Eliminado ese delincuente, uno de los más buscados por la Procuraduría General de la República, Juan Luis Vallejos habría quedado libre para reinventarse en cuanto saliera de Chiconautla. ¿Para qué complicarse entonces confesando su vida? Quería usarme para enviar un mensaje a sus colegas o tal vez a sus enemigos. Decidí visitarlo cuantas veces fuera necesario para averiguar lo que tenía por contar. Si no fuese periodista, habría sido más fácil darle la espalda a este asunto. Pero en el oficio que ejerzo, incluso el desinterés por un tema debe tener buenas razones. Galdino Mellado y yo llevábamos 5 años de diferencia. En la práctica formábamos parte de la misma generación, y sin embargo nos sucedió vivir de manera distinta nuestra época. El experimento que podía surgir de una conversación entre ambos, entre el Z y el periodista, merecía la pena. Calculé también con vanidad que yo tenía mejores argumentos para perseverar. Y no obstante, dice el versículo 22 del primer capítulo de la carta a los romanos, esto podía no ser sabio sino necio. 15. Otra vez me atacó el candor cuando creí que el expediente judicial ayudaría a despejar la verdadera identidad del interno de Chiconautla. Sin embargo, conforme avancé en la lectura de este tomo de 500 páginas, la lista de nombres y de alias fue en aumento. A los dos primeros, Galdino Mellado Cruz y Juan Luis Vallejos de la Sancha, se sumó un tercero, José Luis Ríos Galeana. La trama del encarcelamiento del presunto Z9 comienza con una visita al viejo pastor Samuel Lascari, quien se hallaba convaleciente en su domicilio. Un tal José Luis Ríos Galeana pasó a saludarlo como lo hacía regularmente desde que ese religioso enfermó. Paulina Fernández, la trabajadora del hogar, recuerda vagamente haberlo visto pasar al baño antes de despedirse. Horas más tarde llegó al domicilio Jonathan Lascari, el hijo menor del pastor. Entró a su recámara y de inmediato salió de ahí convencido de que le habían robado una pistola calibre .22 y que se encontraba escondida entre sus pertenencias. Preguntó entonces a la señora Paulina si alguien ajeno había visitado la casa. Ella respondió que sí, y seguro que esa persona era responsable del hurto. Jonathan acudió al Ministerio Público esa misma noche para denunciar por robo a José Luis Ríos Galeana. A la mañana siguiente, el viejo Lascari llamó a su feligrés para ponerlo al tanto de lo sucedido y también para pedirle que aclarara la situación con su hijo. Según el testimonio de Jonathan Lascari, Ríos Galeana volvió por la tarde a su domicilio con un cuchillo para amenazarlo. Dijo que iba a matar a mi papá y a mí, pero que antes me cosería el culo y me pegaría un tiro por cada una de las estrellas que llevaba tatuadas en la espalda. Cuando llegué a este punto del expediente, pensé que no conocía los tatuajes referidos por el hijo del pastor. En la primera visita, Juan Luis Vallejos me habló de esas 5 estrellas, una por cada estado que conquistaron primero, dijo, pero no me las mostró. Continúa narrando Jonathan Lascari que ambos forcejearon en el porche de la residencia, hasta que el ladrón fue sometido. Justo en ese momento iba pasando una patrulla y los policías arrestaron a José Luis. En la declaración que el Ministerio Público tomó al presunto asaltante ya no aparece el nombre de José Luis Ríos Galeana, sino el de Galdino Mellado Cruz. Ahí se menciona que el detenido se dedica al narcotráfico, que estaba vinculado con un grupo delincuencial muy peligroso conocido como los Zetas y que en su medio lo conocían como el Mellado. 3 meses antes de este episodio, el gobierno de Estados Unidos declaró, conforme a la Keeping Act, que estaba prohibido para cualquier empresa o ciudadano de ese país sostener relaciones de negocio con Galdino Mellado Cruz y otras 52 personas en el mundo, consideradas como amenazas por sus vínculos con el narcotráfico internacional. ¿Cómo fue posible entonces que ese mismo sujeto hubiese sido detenido sin que el gobierno mexicano ni la prensa internacional hayan hecho un escándalo? Quizá ayudó a alimentar el desconcierto el hecho que el señor Gilberto Vallejos Hernández acudiera al rescate de su hijo. El expediente consigna que
Al entrar en contacto con esta persona, el oficial en turno afirmó no tener arrestado a ningún individuo con el apellido Vallejos y sin embargo permitió que este hombre recorriera el área donde estaban los detenidos. A decir del visitante, la autoridad estaba equivocada. El individuo identificado como Galdino Mellado Cruz en realidad Juan Luis Vallejos de la Sancha. Se levantó entonces un acta nueva en la que el preso adoptó un tercer nombre. El lunes 13 de diciembre de 2010 fue trasladado al penal de Chiconautla un varón identificado como Juan Luis Vallejos de la Sancha y o Galdino Mellado Cruz. Me consta que la diagonal entre un nombre y otro ha permanecido desde entonces en todos los documentos judiciales relativos al interno de Chiconautla. Transcurrió un año mientras se desahogaron las pruebas y los testimonios del proceso. En el expediente se narra la manera como las acusaciones fueron derrumbándose una a una. Primero, el nombre con el que fue acusado era incorrecto. Segundo, no apareció jamás el cuchillo y sin él no había manera de probar que el sujeto hubiera agredido a Jonathan Lascari con un arma prohibida. Tercero, la señora Paulina Fernández no acudió a testificar ni para ampliar su declaración original y ella era el único testigo para sostener la acusación por robo. Y cuarto, el denunciante optó al final por perdonar al indicado. A pesar de todo, la jueza Verónica Castillo dictó una sentencia de 5 años y 3 meses en contra de Juan Luis Vallejos de la Sancha y o Galdino Mellado Cruz, por haber cometido el hurto del arma de fuego cuyo valor en el mercado rondaba entonces los 6,000 pesos. ¿Por qué la sentencia fue por robo a casa habitación cuando en todo caso debió acusársele por abuso de confianza, ya que José Luis Ríos Galeana visitaba con frecuencia la casa del pastor? ¿Por qué, sin haber testigos directos del delito, ya que la señora Paulina Fernández no acudió a declarar, la jueza Castillo mantuvo la acusación principal? ¿Por qué no se tomó en cuenta el perdón de Jonathan Lascari? Y más sorprendente, ¿por qué el encarcelamiento de Galdino Mellado Cruz no fue una nota pública? Habría sido sencillo para un abogado sacar al supuesto ladrón de la cárcel, y sin embargo, la sentencia no fue apelada. El recluso hubiera tenido derecho a pedir que el juez de ejecución redujera a la mitad el plazo de su condena por buen comportamiento a los 2 años y medio y se habría marchado libre. En cambio, en el expediente consta que el recluso hizo todo lo posible para que tal cosa no sucediera. Jamás asistió a las sesiones con el psicólogo. Durante las horas de convivencia tuvo un pleito violento con un tal Rosaura, su expareja. Provocó más de una riña con los internos y se hizo de mala fama entre los custodios. Así prolongó todo lo que pudo su estancia en prisión. Segunda visita, mayo 2015. Galdino se aproximó acompañado por un colega, también uniformado de azul, un varón gordo y no muy alto que rondaría los 60 años. El hombre fue presentado como el comandante. Ese otro interno resumió los motivos de su ingreso a la prisión y hubiera deseado que también lo entrevistara. Ahí dentro es poderosa la necesidad de hablar sobre uno mismo. Se despidió sin ganas cuando nos avisaron que podíamos pasar a las palapas, negociación que costó 400 pesos. A pesar del ridículo cartelito, en esa cárcel el dinero viaja de mano en mano, en papel y en metal, todo el día. Pidió dinero el bolerito, un viejo de baja estatura y piel agrietada, lo mismo que aquel flaco apodado el Pifas, quien ofreció a llevar refrescos y cigarros mientras conversábamos, el custodio que vendió la oportunidad de que la entrevista ocurriera en un lugar cómodo. Con la actitud del niño que hizo la tarea, Galdino me entregó un fajo de hojas escritas a mano, pero faltaba la esquina superior izquierda de esa página rayada. La arranqué rápido del cuaderno y explicó que pidió que extendiera la mano para darme los pequeños restos mutilados. Después de recorrer un pasillo ancho e inclinado, alzamos las palapas, una nieve inmensa cubierta de 2 aguas por un techo de lámina y asbesto. La estructura metálica era de un verde igual al de la malla de los locutorios, lo mismo que las 15 o 20 bancas largas y las mesas paralelas que sirven para que los domingos de visita las familias almuercen con sus parientes recluidos. Al fondo había un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. Decenas de flores frescas lo rodeaban. Aquella mañana éramos pocos los visitantes. Escogimos una mesa distante del resto, pero un ruido impertinente rompió la esperanza de intimidad,
pues el golpe de un pico contra el cemento se escuchó durante toda la entrevista. Un par de internos trabajaron mientras conversábamos rompiendo una escalinata que conducía hacia los sanitarios. Ese día noté que se rasuraba las cejas, observé sus orejas redondas, su dentadura perfecta, su tono de barrio, al hablar, su sentido del humor, casi siempre involuntario, y la vulnerabilidad que lo humanizaba. Habría sido más cómodo administrar la proximidad si Galdino no fuera Galdino, sino Juan Luis Vallejo de la Sancha. Ahí tiene mis apuntes, dijo señalando las páginas entregadas. Desde que vino estuve escribiendo todos los días. No comencé con mi infancia, sino con la vez que me secuestraron en Chiapas. Recorrí sin prisa las hojas separadas con torpeza del cuaderno, comprado en el pueblo. En esa ocasión aprendí que no era un lugar fuera del reclusorio, sino una zona donde viven los presos que no visten de azul. El lugar de la mayoría, de los que comen rancho, y duermen con otros 12 en la misma celda. Vallejos no era del pueblo porque pagaba una cuota semanal para que lo trataran con privilegio. Los trazos bien plantados de su letra caían hacia el costado derecho de la página. Descubrí algunas faltas de ortografía, pero no me impidieron tomar conciencia de que ese material podía ser valioso. ¿Quién sabe que aquí en el reclusorio usted es Galdino Mellado Cruz? Muy pocos, solo los zetas que están en el dormitorio 2 son chavos de la última generación. ¿Y a quién le ha contado que quiero hacer un reportaje sobre usted? A nadie. Yo solo hablo de estas cosas con el espejo. Y el comandante se lo quería presentar porque es parte de mi banda aquí adentro. Aproveché para fijar, ahora yo, mis condiciones. No solo la familia de usted está en riesgo con lo que estamos haciendo. Si cualquiera de los dos se equivoca, no habrá más entrevistas y sabotear es otra forma de rajarse. ¿Qué quiere que diga cuando venga a verme? Le exigí que no explicara nada. Mencionó que es mi abogado. Me parece una mala idea, respondí. Galdino lanzó una mirada vacía hacia la Virgen de Guadalupe y yo asumí equivocadamente que mientras estuviera encerrado en Chiconautla, él se hallaba en una desventaja. Cuénteme de nuevo cómo fue que vino a dar a la cárcel. Mi interlocutor se frotó las manos y respondió. Visitaba todas las semanas al padre Samuel Lascari en su casa de Cocoalco. Una tarde pasé a saludarlo y conversamos y me regaló una Biblia. Al día siguiente me enteré que Jonathan, el hijo menor, creyó que yo había robado una pistola. Estaba equivocado. El pastor era para mí como un padre y jamás habría hecho una cosa así. Decidí ir a su casa para aclarar. Llegué calmado. En la sala me esperaba Jonathan y su hermano mayor, quien también se llamaba Samuel. Todo salió mal, nos hicimos de palabras y me defendí. El más grande de los Lascari había trabajado para la policía y se me echó encima. Luego Jonathan dejó entrar dos agentes que me estaban esperando afuera de la casa. Dijeron que yo era de los Zetas y por eso me condujeron a los separos. ¿Cómo llegó el nombre de Galdino Mellado Cruz al expediente? Interrogué. Al principio el Ministerio Público pensó que tenía preso a un raterillo pendejo de nombre José Luis Ríos Galeana, porque así me hacía llamar cuando conocí al pastor Lascari, pero luego cuando cotejaron mis huellas digitales descubrieron que yo era Galdino Mellado Cruz. No pude contener la carga de interrogantes que venía coleccionando. A usted lo está buscando Estados Unidos y en México. ¿Por qué no hizo entonces un escándalo de prensa? Sintetizó su respuesta en una sola frase. Fue parte de la negociación. ¿Qué negociación? Dije sobrepensando. La negociación que hice con la jueza para que me encerrara, traté de esconder la sorpresa que produjo su respuesta. Ahora fui yo quien guardó el silencio que él resolvió. Cuando mi papá fue a buscarme a los separos, pensé que no estaba siendo acusado por un delito grave y que, con el desastre que traía mi vida, dentro de la cárcel podría irme mejor. Ya andaba cansado de romperme la madre. Y es que también fue mi peor momento como adicto. Me había enganchado con la heroína y hacía puras pendejadas. Sabía que si entraba al reclusorio, mayormente resolvería dos cosas, la heroína y la muerte. Si revisa las fechas entenderá todo. Era 2010, la peor época del pleito por las plazas, cuando ocurrían los asesinatos entre nosotros y la persecución del gobierno. Quería seguir vivo, y si no cambiaba, en cualquier momento me levantarían. Además, los santos de mi religión también me dijeron que era la única manera de llegar a cumplir los 40. La solución fue encerrarse a vivir en un reclusorio como este, cuestioné acuchillando por el escepticismo. Era la mejor manera de bajar mi perfil. ¿Camuflaje? Ándele, camuflaje. Así te enseña Tepito. Confundes confundiéndote. ¿Comprende? Asentí.
Eso mismo hago yo aquí, en Chiconautla. Aquí la autoridad cree que yo soy una hormiga. Como hay millones, ¿se imagina lo que diría el director del penal si supiera que el Z9 se esconde en su cárcel? Puse sobre la mesa 100 gramos de pistaches salados. Le ofrecí un puño. Cambié de tema mientras procesaba la información anterior. Pudo dejar la adicción a la heroína. Se necesita al menos un año para que el vicio te suelte. Pero lo peor fueron los primeros 15 días. Cuando me arrestaron tuve que dejar de consumir de la noche a la mañana. Empezó la sudoración y la angustia. Sentía ansiedad a toda hora. No podía concentrarme y viví las peores alucinaciones. Veía un pedazo de mierda y creía que era heroína. La llegué a probar porque no podía concebir que fuera otra cosa. Todo me daba miedo y entré en psicosis. La ventaja fue que en Chiconautla no es fácil conseguirla. Hay otras drogas, pero esa no. ¿Buscó apoyo médico? No, primero me lo eché solo. Después fui a las sesiones de Alcohólicos Anónimos. Eso me ayudó. Rompí varias cáscaras antes de llevarme a la boca las semillas saladas y regresé al tema previo. ¿Cuánto costó comprar a la jueza? No me acuerdo. ¿Mucho? No importa. Ella me sentenció, pero es otro juez, el juez Roldán, quien va a darme la liberación ahora que el Z9 está muerto. No hay razón para preocuparme por lo que ya fue. Mi problema en el presente es que me endilguen las broncas que traigo aquí con la familia michoacana. A esa gente les anda por bajarme al pueblo, y si eso pasa, me cae que no la voy a contar. Ahí por unos 5,000 pesos cualquiera te atraviesa con una punta. ¿Qué es una punta? Un pedazo de fierro al que le sacas filo y luego lo embarras en excremento. Me pareció horrenda la idea de agonizar con la sangre envenenada. ¿Cómo le ha hecho todo este tiempo para no ir a dar al pueblo? En Chiconautla, lo que no se arregla con dinero, se arregla con mucho dinero. Muy bien, raza, ese fue el capítulo número 2 de Hijo de la Guerra de Ricardo Rafael. Ya saben, denle like, suscríbanse y comenten mucho. El siguiente video se subirá cuando lleguemos a la meta de 1000 vistas para el video y espero que se la estén pasando muy bien.